Estos videos que ves aquí son parte de un trend de maquillaje que se hizo viral en TikTok a finales del 2023. En esta tendencia, las personas maquillaban sombras en sus párpados y debajo de sus ojos con la intención de que su pupila se viera más grande. Cubrían una parte de sus cejas para que no se vieran en su lugar. Maquillaban los pómulos ligeramente más arriba o abajo y remarcaban las comisuras de la boca de tal manera que aparentara una sonrisa falsa. El resultado, rostros ambiguos que parecen existir en esta delgada línea entre lo genuino y lo artificial, un espacio que nos parece particularmente perturbador de ver. En este caso, la intención del maquillaje era precisamente perturbar al espectador. Pero eche un vistazo a este otro ejemplo. Ella es Nadine, un robot con inteligencia artificial integrada diseñada para interactuar con seres humanos y realizar labores de asistencia a adultos mayores. Según su página web oficial, Nadine tiene apariencia humana realista. Es amigable, te saluda de vuelta, hace contacto visual contigo y es capaz de demostrar emociones a través de gestos en el rostro. Sin embargo, a pesar de que fue diseñada para ser un robot amigable y social, cada publicación en redes sociales en donde ella aparece está llena de comentarios negativos, ya que la gente la encuentra inquietante de ver. Y tienen razón, a pesar de que Nadine es presentada como amigable, hay algo extraño en ella. No es que nos asuste en sí, sino que verla nos resulta incómodo. Esta incomodidad que sentimos en estos casos y cuando vemos cierto tipo de animación o efecto CGI puede ser explicada mediante un concepto llamado el Valle de lo Inquietante, el cual nos habla de cómo es que nosotros encontramos este espacio entre lo humano y lo artificial difícil de ver, que hay un aspecto en esta ambigüedad que nos parece sumamente perturbadora. La pregunta es ¿por qué? De eso vamos a hablar el día de hoy. En este video entonces vamos a analizar este lado tan particular del terror, uno que no asusta pero perturba, ya que vamos a hablar de qué es la teoría del Valle de lo Inquietante, cuál es el sustento científico detrás de ella y finalmente cómo es que esta teoría nos obliga a redefinir el concepto de lo que significa ser un humano. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar la teoría del Valle de lo Inquietante muy, pero muy en serio. Capítulo 1. El Valle de lo Inquietante. La teoría del Valle de lo Inquietante fue planteada por primera vez en 1970 por Masahiro Mori, quien, además de ser experto en robótica, se dedicaba a estudiar las respuestas humanas hacia entidades no humanas. Es decir, él estudiaba la manera en la que los humanos reaccionamos ante los robots y encontró algo muy interesante. Voy a mostrarte rápidamente 5 robots reales. Dime si encuentras a uno perturbador de ver. Probablemente encontraste varios de ellos incómodos de ver, pero ¿por qué? De eso va la teoría del Valle de lo Inquietante. Esta teoría dice que los seres humanos tenemos una tendencia a la hora de percibir entidades que parecen humanas pero no lo son, como pueden ser robots o incluso personajes dentro de una animación o videojuego. Según la teoría, los humanos tenemos una preferencia por robots con cierto nivel de características humanas. Por ejemplo, sentimos más empatía y preferencia por convivir con un robot como Asimo que con un robot aspiradora porque Asimo tiene este aspecto humanoide que se asemeja más a nosotros. O piensa en Baymax, ¿quién no querría un abrazo de Baymax? Pero por otro lado, cuando un robot se parece demasiado a un ser humano sin llegar a ser tan realista como nosotros, nos genera una mala sensación. Y es por eso que estos robots que ves aquí resultan tan incómodos de ver, porque a pesar de que intentan emular la apariencia humana, hay detalles como el movimiento o lo artificial que se ve en algunas partes y esa mirada vacía y sin vida que hacen que nuestro cerebro los perciba como ajenos, como si hubiera algo que no está bien en ellos, lo cual nos da esta sensación de extrañeza. Mucho ojo, aquí estamos hablando de robots que intentan emular a un ser humano, pero que todavía no lo logran. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir el día que lo logren? Según la teoría del Valle de lo Inquietante, el día que tengamos a un robot tan realista como algunos que hemos visto en la ficción, ya no sentiremos esta sensación perturbadora y de nuevo generaremos empatía con ellos. Por eso se llama Valle de lo Inquietante. Porque esta tendencia se explica a través de esta gráfica, la cual nos dice que tenemos una preferencia por robots con características más humanas hasta cierto punto, ya que nuestra preferencia se ve en picada con este tipo de robots que intentan imitarnos sin éxito, pero que después volvemos a sentir preferencia por este realismo en el momento en el que un robot logra imitarnos a la perfección. Esta zona de aquí entonces, por su forma, es llamada el Valle de lo Inquietante.
Y así como sucede con los robots, sucede también en otros campos como la animación. Esto es algo que vimos recientemente con películas como Sonic, en donde el público prácticamente obligó, con justa razón, al estudio a cambiar el horrible diseño de este erizo para que se viera menos realista y más caricaturesco. También está el caso reciente de la película Cats y muchas otras películas como El Expreso Polar o Marte necesita mamás, que también han sido señaladas como casos en donde la animación cae dentro del valle de lo inquietante. De hecho, también aplica para efectos CGI que se utilizan en actores reales. Esto podemos verlo en la primera escena de la película de la Liga de la Justicia de Joss Whedon, en donde el horrible CGI hizo que incluso Henry Cavill se viera mal, algo que resulta incómodo de ver, no solo por la horrible trama, sino porque nosotros como audiencia percibimos que algo no anda bien con la cara del actor. En sí, creo que el Valle de lo Inquietante demuestra lo siguiente. Cuando nosotros vemos algo que sabemos que no es humano, enfatizamos sus cualidades humanas, como es el caso de Asimo o esta caja que nos parece muy pero muy amigable. Sin embargo, cuando vemos algo que parece humano pero no lo es, tendemos a enfocarnos en la extrañeza, en aquello que lo hace ajeno a nosotros. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? Hay varias teorías al respecto. Pero antes de hablar de eso te quiero recordar que recientemente llegamos a los 500,000 suscriptores. De verdad, muchas gracias Geekers. Por lo que estoy organizando una convivencia Meet and Greet en la Ciudad de México para celebrarlo. Aquí no solo vamos a platicar y a convivir, sino que estoy organizando varias dinámicas geeks como trivias y juegos, con premios para los ganadores. Por cierto que mis amigos de Camite son quienes pondrán algunos de los premios de estas dinámicas, así que no te olvides de seguirlos en sus redes. Si lo haces, les dices que vas de nuestra parte e incluso hasta puedes comentarles cuáles son los premios que te gustaría que llevaran al evento. Recuerda que ellos manejan cómics de franquicias como Tortugas Ninja, Scott Pilgrim y Power Rangers, entre muchos otros. Además de que cada boleto incluye un super paquete con una playera, un pin y un print conmemorativos del evento. La cita es el sábado 16 de marzo a las 7 p.m. en el foro Cracovia 32, que está entre Insurgentes y Revolución. Y ya puedes apartar tus boletos en el link que te dejo en la descripción. Además de que te dejo este cupón para que tengas un precio especial. Ya cuando apartas tus boletos te va a llegar un correo para que me digas qué talla de playera eres y te podemos armar súper bien tu paquete. Así que espero verte por allá. Ahora sí, sigamos con el tema. Una de las teorías se relaciona con el hecho de que los seres humanos somos capaces de detectar inconscientemente algunos rasgos como un sistema inmunológico deficiente, baja fertilidad o problemas de salud a través de los rostros. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerda que a pesar de todo, el ser humano es un animal. Y esta es una de las formas en las que potencialmente encontramos buenas parejas. No solo eso, sino que el rostro es un elemento importantísimo a la hora de socializar, ya que a través de él podemos leer las intenciones que las personas a nuestro alrededor tienen. ¿Nunca te ha pasado que ves a alguien sonreír y dices, ¿esa es una sonrisa falsa? Esto hace que estos rostros robóticos, los cuales actualmente son incapaces de replicar fielmente la complejidad de las expresiones humanas, resulten perturbadores, quizás porque nuestros cerebros asocian esa mirada vacía y sin vida con alguna enfermedad o simplemente porque no somos capaces de descifrar las intenciones de estos robots a través de sus rostros. La teoría del Valle de lo Inquietante fue puesta a prueba en este estudio del 2016. Aquí se analizó la respuesta humana hacia 80 robots reales que fueron presentados en igualdad de condiciones para ver en cuáles confiaba más la gente. Cada uno de los robots en esta imagen fue diseñado para convivir con humanos. Cada uno de ellos es un robot real que ya fue construido y lo que se le pidió a los participantes fue que dijeran en cuál de ellos gastarían su dinero, lo cual fue usado como indicador de confianza. Y los resultados demostraron que la curva de confianza que la gente tiene hacia estos robots se comporta de manera muy similar a la teoría del Valle de lo Inquietante. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que nos hace sentir incómodos? Otro estudio demostró que algo de lo que nos perturba es la incongruencia. En este segundo estudio de la Universidad de California, los participantes vieron tres cosas: brazos robóticos con movimiento robótico, brazos humanos con movimientos humanos y brazos aparentemente humanos con movimientos robóticos. Este estudio demostró que no tenemos problemas en ver a robots con movimientos de robots o a humanos con movimientos humanos, pero que cuando hay algo que se ve humano pero que tiene movimiento de robot, ahí es cuando no nos gusta. Lo que el estudio encontró es que a nuestros cerebros les cuesta trabajo procesar la información que considera incongruente y que esto nos genera un nivel de estrés. Sin embargo, hay otro estudio que considero es el más interesante de todos, porque parece abordar de manera completamente diferente la teoría del Valle de lo Inquietante. Capítulo 2. La amenaza hacia nuestra identidad. Aquí quiero comenzar con una anécdota personal. Yo sé que no acostumbro a hablar de mi vida personal y quizás en un principio te parece que la historia no tiene relación con el tema, pero créeme que esta anécdota fue la que me motivó a escribir este video. Así que aquí vamos. El otro día un compañero de su escuela llamó a mi hijo algo así como el músico del salón y al maestro de música no le gustó el comentario. Contexto: la música siempre ha jugado un papel muy importante en la vida de mi hijo, no solo porque yo estudié música, sino porque él dedica gran parte de su vida a tomar clases, tocar con grupos y pues en general disfruta mucho de la música. Entonces el maestro volteó
volteó con mi hijo y le dijo: ¿por qué dices que eres músico? Mi hijo le contestó: yo no dije nada, fue él quien lo dijo. Y el maestro terminó la conversación diciendo algo así como: qué bueno, porque tú no eres un músico. Y bueno, más allá de si el comentario estaba o no fuera de lugar, algo que me pareció muy interesante es que el maestro creía saber exactamente qué es un músico y qué no. ¿Pero realmente es tan sencillo? Quizás se refería a que un músico tenía que estudiar una licenciatura en música que avale su conocimiento de manera oficial para ser considerado músico. Pero entonces los Beatles y muchos otros intérpretes y compositores de renombre no calificarían aquí. Entonces tal vez no es la licenciatura, tal vez para ser músico solo requieres el conocimiento para hacerlo. Pero entonces, ¿quién decide cuál es el conocimiento mínimo indispensable para poder ser llamado músico? Quizás entonces la respuesta es más sencilla. Un músico es aquella persona que vive de la música, ya sea un gran intérprete de música clásica o aquel señor que todos los días sale a la calle a tocar con su guitarra los mismos 4 acordes. Pero por ejemplo, conozco a muchas personas que tocan increíblemente bien como hobby, pero que no se dedican a la música. Entonces, ¿ellos no serían músicos? Como ves, la pregunta es mucho más compleja de lo que parece, ya que no sabemos realmente si es el conocimiento, un papel de una universidad o la decisión de vivir de la música lo que nos hace realmente músicos. Yo la verdad es que no sé qué opinar, pero sé que hacernos estas preguntas es importante. Y sé que son temas en los que vale la pena reflexionar en vez de irnos por la respuesta fácil. Así que yo personalmente desconfiaría de alguien que cree saber exactamente cuál es la respuesta. Y esto es especialmente cierto en esta época, en donde las computadoras ya son capaces de ejecutar música de una partitura e incluso ya hay inteligencias artificiales que tienen la capacidad de componer canciones. Y el hecho de que existan inteligencias artificiales que ya están incursionando en temas como el arte o la comedia, pues puede despertar esa sensación de inquietud en nosotros. ¿Será que esto se relaciona con el Valle de lo Inquietante? Un estudio de la Universidad Técnica de Chemnitz reveló algo muy interesante al respecto. En este estudio se le pidió a los participantes que interactuaran virtualmente con avatares. A algunos de ellos se les dijo que estos avatares eran controlados por inteligencia artificial y a otros se les dijo que eran controlados por seres humanos reales, aunque las respuestas eran idénticas. El resultado fue que los participantes encontraron las interacciones con inteligencia artificial mucho más perturbadoras que las interacciones con seres humanos reales. Pero recuerda, las respuestas eran idénticas y el entorno era el mismo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este estudio parece confirmar que otra de las razones por las que encontramos estos robots inquietantes es porque amenazan nuestro sentido de humanidad, como si despertaran en nosotros este miedo arraigado a ser reemplazados o nos hicieran sentir menos especiales de alguna forma. Y sí, resulta que los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos especiales. Al menos esa es la teoría del psiquiatra Irving Yalom, quien pensaba que los seres humanos construimos defensas psicológicas para evitar la ansiedad que nos genera el concepto de la muerte. Una de estas defensas es el hecho de pensar que somos especiales, algo que expresamos a través de muchísimos relatos mitológicos en los que parecemos ser los protagonistas de la gran historia del universo. A menudo pensamos que el arte nos hace seres humanos, o que es una parte muy importante del ser humano. Pero si ya estamos viendo indicios de que las máquinas podrán reemplazarnos en este campo, pues esto a final de cuentas nos obliga a replantearnos esta pregunta. Y bueno, ¿crees tú que un robot algún día podría igualar a un ser humano? Es decir, llegar al otro lado del Valle de lo Inquietante. Hay una historia que nos sirve muy bien para ejemplificar esto. Me refiero a la de Tetsuma Atom, mejor conocido en este lado del mundo como Astro Boy. La historia original de Atom nos habla de cómo un gran científico llamado Tenma pierde a su hijo en un accidente y posteriormente se obsesiona con crear una versión robótica de él. Sin embargo, cuando lo hace, Tenma se da cuenta de que este robot no puede llenar el vacío que siente y decide regalarlo a un circo. Algunos conceptos y arcos narrativos del manga de Astro Boy fueron retomados en otra historia llamada Pluto, una de la cual Netflix acaba de hacer una animación. En este anime se nos dice que los robots han llegado al punto en el que son tan complejos que algunos de ellos deciden adoptar a otros robots y formar familias. Tienen anhelos y deseos al punto de intentar emular las emociones humanas y en general son tan humanos que incluso se han promulgado leyes y tratados para velar por sus derechos. Aquí nos dicen que Atom es uno de los robots más avanzados del mundo, uno que incluso es capaz de asombrarse por la belleza de un caracol y el mundo en general debido a su avanzada inteligencia artificial. Pero él no es el único robot avanzado de esta historia. Hay otro cuya historia me pareció magnífica, uno llamado North 2, ya que su historia nos habla de este vínculo que las inteligencias artificiales podrían tener con el arte, particularmente la música. North número 2 era un robot diseñado para la guerra que eventualmente quiso dejar de combatir, por lo que termina siendo el mayordomo de un excéntrico y malhumorado compositor de música llamado Duncan. Durante su estancia, North comienza a sentir curiosidad por aquel piano en el que su amo pasaba las tardes componiendo, y se pregunta por qué nunca usa los otros aparatos más modernos que tiene a su disposición. Cuando se lo cuestionó,
Duncan le respondió: una orquesta falsa, por mucho que finjan, solo son máquinas. Y es que la historia nos cuenta que Duncan siente una gran repulsión hacia lo sintético. Es cierto que necesitaba a North para asistirlo, ya que él estaba ciego, pero a menudo le recordaba que una máquina jamás podría ser capaz de tocar música o siquiera preparar un desayuno decente. Con el tiempo, North comenzó a tocar el piano a escondidas e incluso le llegó a pedir a su amo que le diera clases. Sin embargo, Duncan se negó, ya que él pensaba que, aunque una máquina fuera capaz de tocar una partitura, aún así no podría ser considerado música. Un día North se dio cuenta que su amo murmuraba al dormir cierta melodía, y North dedujo que esta complementaría muy bien esa composición que Duncan jamás había sido capaz de terminar. Cuando North interpretó la canción, Duncan se negó a escuchar, ya que no podía concebir el hecho de que una máquina hubiera podido complementar la pieza que él nunca pudo. Sin embargo, esto cambia cuando North descubre que esa melodía misteriosa que Duncan tararea en sus sueños realmente deriva de otra ya existente, una antigua canción de la región que Duncan cantaba con su madre cuando este era un niño. Cuando North interpreta finalmente la canción, Duncan no puede hacer más que llorar, ya que esta melodía lo transporta inmediatamente a su niñez, donde puede visualizar claramente el atardecer y sentir el cálido cariño de su madre. Al finalizar, Duncan decide que le enseñará a North a tocar el piano. ¿Por qué crees que Duncan cambia de parecer? Una explicación que se me viene a la mente es que en este momento él se dio cuenta de que los seres humanos y estos robots tan avanzados somos más parecidos de lo que él pensaba. Es decir, actualmente las inteligencias artificiales recopilan información existente y la transforman en un producto aparentemente nuevo, como una imagen, un texto o una canción. Esto podría parecernos trampa porque realmente no están creando algo de la nada, sino que están reorganizando el conocimiento existente para darnos otra cosa. Pero los seres humanos no funcionamos de manera tan diferente. Es decir, los músicos también tomamos el conocimiento existente y lo transformamos, y si nos ponemos a analizar a cada compositor o grupo, podemos ir rastreando quiénes fueron los músicos del pasado que los influenciaron. En el caso de Duncan, él tomó inspiración de estas melodías regionales que escuchaba de niño sin darse cuenta. De igual forma, muchos artistas famosos tienen melodías que suenan muy similares a otras. No porque las hayan plagiado de manera intencional, sino porque a veces, a la hora de componer, algo te suena bien, lo usas, y de repente alguien más llega y te dice: oye, eso se parece mucho a X cosa. Obviamente los seres humanos estamos hablando de un proceso mucho más espontáneo y natural, por decirlo de alguna manera, que una inteligencia artificial actual, ya que en muchas ocasiones estas inteligencias únicamente copian ciertos estilos. Pero en Pluto estamos hablando de inteligencias tan avanzadas que rivalizan con la creatividad de uno de los mejores compositores del mundo. Claro que esta es una historia ficticia, pero ¿de verdad crees que pasará mucho tiempo antes de que veamos algo así? Y cuando eso pase, ¿cómo crees que nos hará sentir? Curiosamente, uno de los puntos centrales de la serie Pluto está en que plantea que los robots más avanzados son aquellos que tienen la capacidad de ser imperfectos. Por ejemplo, el hijo del Dr. Tenma lo era, y es por eso que él jamás pudo ver a Atom como un sustituto adecuado, ya que, por muy avanzado que sea, no podía representar todos estos matices e imperfecciones que su hijo solía tener. Lo cual también nos habla de cómo los seres humanos encontramos la forma de seguir siendo relevantes, tal vez no a través de la perfección, sino a través de la percepción de nuestros propios errores y defectos. Entonces, ¿qué es lo más perturbador que hay en estas imágenes? ¿Nos inquieta saber que hay un ente que pretende pasar por un ser humano y no lo logra? ¿O quizás es miedo a que están cerca de lograrlo y esto nos hace sentir obsoletos? Hay muchas explicaciones alrededor de esta teoría del Valle de lo Inquietante, pero lo que me parece más interesante del tema es el hecho de que estas nuevas tecnologías y estas historias de ciencia ficción que cada vez nos parecen más reales nos obligan a replantearnos muchos conceptos que creíamos que ya eran claros, como por ejemplo, ¿qué significa ser un músico? O mejor aún, ¿qué significa ser un humano? Y es que si estos robots un día logran replicar de manera artificial la complejidad de nuestros cerebros y nuestras emociones, es decir, si logran escribir hermosas melodías, si logran tener anhelos, miedos y quizás hasta voluntad propia, ¿qué los haría diferentes a nosotros? Pero quizás una pregunta más interesante sería: ¿por qué nos importa tanto realizar esa distinción? Quizás es este miedo a llegar a ser iguales lo que en verdad nos resulta inquietante.